Filosofía. Guillermo Reguero. El nihilismo absolutizado. Septiembre de 2023. El antropocentrismo humano ha experimentado diferentes etapas a lo largo de la historia. El antropocentrismo humano, animismo. Todo tiene anima o movimiento. 100.000. Segundo salto. Chamanismo. Todo es poderoso y el lenguaje o las palabras empiezan a deificarse en simbologías teológicas. 50.000. Tercer salto. Culto a la fertilidad. Diosa madre. 30.000. Cuarto salto. Politeísmo o polideísmo o monolatrismo. Diosas madre más poderosas que los dioses masculinos. 12.000. Quinto salto. Lo mismo, pero los dioses masculinos cogen fuerza y Akenatón. El intento monoteísta al dios Atón. Los egipcios le hacen la damnatio memoriae. Los monjes del dios Atón son desterrados. Se van con los beduinos del antiguo Israel. 10.000. Sexto salto. Monoteísmo. Copia de copias de antiguos dioses y cuentos unificados y en uno solo dios abrahámico. En ninguna otra zona cambia ninguno de los dioses y diosas. 9 o 8.000. Séptimo salto. Cristianismo. 2.000. Un señor judío apocalíptico con trastornos mesiánico-apocalípticos por la época llamado Yishua. En español. Jesús es crucificado por ser maleante y rebelarse en contra de Roma con un grupo de maleantes con espada en mano, pero a lo que llaman Cristo es mierda religiosa para cohesión grupal y un orden de jefaturas jerárquicas, haciendo que el catolicismo sea la posición alta a través del dios filosófico inventado en conjunción de los saberes anteriores y actuales. Dios no existe sino que es y no es, por ser la existencia según los teólogos como Aquino, San Anselmo. Gracias a los trascendentalismos arábicos, es la retórica pura. Por eso el Dios inventado por el humano se puede adherir a cualquier metafísica trascendente, sustancial o esencial. La inmanencia es lo único que puede acabar con la teología. Además es que las teodiceas o el bien moral divino es retórica dialéctica también, y eso se ataca con el conductismo moral o nihilismo moral, que no sirve para nada más que para suicidarse uno después de saber que han sido engañados por los teístas o se dan su propio propósito sin ningún valor o retribución moral, ya que el universo no se rige por la moral de las personas ni es personal. Da igual, esto de los monos homo stultis credentibus retardatur insius irrumatus lactantem podex. Es inútil luchar contra la ignorancia religiosa y los idiotas creyentes y demás, todo un acto potencia, pero yo añado desgaste, degradación y conservación como flujo dinámico de procesos estocásticos energético materiales universal de Philip Meilander y Emmy Noether. Y si he de añadir una teleología, es la teleología del Marqués de Sade y Arthur Schopenhauer y Carlo Michelstaedter. Emile Cioran para la persuasión y retórica y a Tomás Ligotti para los horrores cósmico-filosóficos. La verdad son aproximaciones que tenemos de la realidad, es decir, no lo existe la verdad ahí afuera como un ente existente, sino que denominamos verdad a los fenómenos reales o a los objetos reales. Por ejemplo, si tenemos el teorema de Pitágoras que es verdad, no lo decimos porque sea un existente, no es un predicado la verdad, sino porque entendemos que existe como concepto matemático abstracto que tiene una funcionalidad lógico-matemática, pero a ese adjetivo. Por decirlo de alguna manera, ese concepto de verdad es lo que vamos a llamar de la aproximación. Va a ser en la función, es decir, esta aproximación que tuvo Pitágoras producto de su razonamiento, su observación y su trabajo en cálculos matemáticos es lo que define a eso como verdad, pero no es verdad per se en el sentido de que existan las verdades ahí afuera y que se añadan a las cosas como si fueran predicado, o sea, la verdad no se predica, simple y sencillamente denominamos verdad a nuestras aproximaciones hacia las cosas que existen de forma objetiva. En este caso el teorema de Pitágoras tendría una funcionalidad, no es que esté el teorema de Pitágoras brotando de la Tierra, es una extensión de nuestra lógica que posibilita tener una funcionalidad operativa para entender mecanismos del universo. Sabemos que una gacela es objetivamente existente por su propia forma y en el caso del teorema de Pitágoras no existe por su propia forma, sino que depende de sujetos para que se pueda desarrollar. Pero en confluencia con la observación, el razonamiento y la operación, por eso se llaman conceptos matemáticos abstractos. El caso de una gacela sabemos objetivamente existe porque independientemente si tenga o no tenga acceso por la limitación de mis sentidos a entender exactamente toda la composición metafísica y biológica de una gacela, pero si puedo identificar una serie de cuestiones que nos permite parametrizar la identidad de una gacela, ciertas características, entonces esta aproximación, este juicio aproximativo es la verdad. Cuando se habla de una verdad absoluta aquí los teólogos son deshonestos intelectualmente porque primero dicen el pensamiento es una verdad absoluta, es una verdad, es decir, es verdadero o no es verdadero. Para empezar está mal planteado, suelen soltar perlas como que el pensamiento es una verdad absoluta y que es absolutamente verdadero. Para empezar, la verdad no requiere estos pleonasmos de decir esto es medio verdadero o es casi verdadero, no, es verdadero o es falso, aunque nuestras aproximaciones son eventuales y pueden modificarse debido al conocimiento modal, pero no por eso decidimos es casi verdadero. Me explico, hay una aproximación. Ahora lo que estamos diciendo aquí es que cuando decimos verdad absoluta del pensamiento, cuando entendemos verdad absoluta es que se refiere a todo, no a una cosa, no a una operación, lo cual cuando el teísta dice una verdad absoluta es decir singularizar un absoluto poniéndolo como predicado, lo siguiente de los teístas tomistas es hacer unos saltos ilegítimos y decir es que Dios, el todo, lo absoluto, el conocimiento es la verdad absoluta y cambian de una verdad a la verdad. Eso es deshonestidad intelectual pura y dura de los teístas, es tratar de enredar con una serie de pajas y maromas mentales para hacer que aquellas personas acepten el punto, es condicionar el giro de la conversación para que las demás personas terminen dándoles la razón a los teólogos y no explican cómo es que conocimiento o todo el conocimiento es Dios. Ahí caen en una reificación, no podemos decir es que aquí no a través del ser subsistente, ser que en su esencia y substancia posibilita positivamente la potencialidad de todo lo que existe.
Pero vuelvo a decir, el pensamiento, la voluntad, el intelecto, la inteligencia no pueden ser atributos. Me he metido en muchos grupos de tomismo y ninguno me lo pudo constatar. Ninguno de estos atributos pueden ser propios de un acto puro, no pueden, porque son procesos, y la culminación operativa de la actualización de esa potencia es en el todo lo que llamamos el intelecto, la intelectualidad, la inteligencia, el pensamiento. Nunca vas a encontrar un pensamiento hay de forma física pura y sola por sí misma, o el intelecto solo por sí mismo hay sin que haya un principio de operaciones mutando y en cambio siempre en movimiento, porque precisamente se define como proceso, porque tiene esta operatividad y cambia gradualmente y se actualiza, y solamente cuando pasa de la actualización en todo, no solamente él sería está actualizado. Dios no requiere actualizarse, digo, no, es el paso, el proceso, el camino es lo que determina y define al maldito intelecto, es lo que determina el pensamiento, la voluntad y todos los atributos personificados que le otorgan al amigo imaginario de adultos. Por eso el amigo imaginario de Santo Tomás de Aquino tampoco puede ser, al menos no con las características personificadas. En todo caso tendríamos que ir al panteísmo espinocista del Dios de Spinoza. Tendría mucho más sentido que el Dios de Aquino, porque una vez que lo personifica ya pierde la posibilidad alguna de una simplicidad divina, porque los atributos personificados personales no encajan en un todo simple. Lo que hay que saber decirles a los apologistas cristianos es: el conocimiento es Dios de verdad. Pero yo tengo problemas con esa definición de Dios. Lo primero, estás incurrido en una falacia de reificación y violación al principio de identidad, y segundo, el conocimiento está en plenos cambios. Sea Dios no puede ser el conocimiento supremo, porque el conocimiento tiene esa propiedad de estar sujeto al cambio, pero un ser supremo como Dios no muta ni cambia, por lo tanto no puede ser el conocimiento supremo. Hay que recordar que en estos debates se tiene que argumentar y defender. La argumentación hacia la realidad no se debate en pos de buscar la verdad, sino para convencer al oponente de que ninguno tiene la verdad fija. La verdad no es un santo grial que tienes que ir en su busca en una aventura, no, porque el mismo problema tenemos con los solipsistas, objetivistas, propositivistas, positivistas, proposicionalistas. Que ellos son los que creen que tienen la verdad absoluta y realidad pura agarrada por el mango, pero no es así. Nuestro cerebro no busca la verdad, porque nuestro cerebro tendría que buscar exclusivamente algo así. Nuestro cerebro solamente quiere nutrientes para su debido funcionamiento y atajos cognitivo-conductuales perceptivos sensitivos que son los que nos permiten avanzar. 1. Principio de causalidad, la idea de que todos los eventos tienen causas y efectos relacionados, y que los fenómenos naturales ocurren debido a ciertas condiciones y factores previos. 2. Principio de conservación, la noción de que ciertas propiedades, como la energía o la materia, se conservan en un sistema cerrado y no pueden ser creadas ni destruidas, solo transformadas. 3. Principio de evolución, la idea de que los seres vivos evolucionan y cambian a lo largo del tiempo a través de procesos como la selección natural y la adaptación al entorno. 4. Principio de simetría, la noción de que ciertas propiedades físicas y leyes son consistentes bajo ciertas transformaciones, como las simetrías en la física de partículas. 5. Principio de entropía, la ley de la termodinámica que sugiere que el desorden tiende a aumentar en un sistema cerrado. El asterisco TOC religioso, asterisco trastorno obsesivo compulsivo religioso, es prácticamente una obsesión desmedida e incapacitante sobre una situación específica, como el miedo a los infiernos, preocupaciones excesivas por la jerarquía de lo divino e incapacitantes, que genera comportamientos que supuestamente disminuyen la ansiedad. El tratamiento más adecuado es la psicoterapia cognitiva conductual. Se analizan las conductas, se evalúan los pensamientos incapacitantes y se reestructuran. Se enseña al paciente a detectar, reestructurar dichas ideas incapacitantes por ideas más productivas, además de solicitando que actúe de acuerdo a las nuevas ideas. También se va evaluando poco a poco con terapia de exposición deliberada a los agentes activadores, para que el paciente pueda irse poco a desensibilizando de ellos, obviamente ya con el entrenamiento previo a nivel cognitivo. Todos los trastornos mentales, cerebrales, los sesgos perceptivos, cognitivos, emotivos, sensitivos, personales y pensamiento mágico y delirios de vida en una eternalización personal por miedo al cambio de vida a muerte y el dolor de no existir más como animal viviente, nos da miedo el cambio y movimiento. La realidad es que cuando leemos la Biblia hebrea en su idioma original, descubrimos que en muchos casos el texto no dice Dios y aún menos Señor, sino el nombre sagrado Yahvé, o la palabra hebrea Elohim, cuyo significado no es Dios en singular, sino dioses en plural. Existen muchas referencias politeístas sutiles en el Antiguo Testamento que apenas son detectables a menos que tengamos un conocimiento de su lenguaje original. Incluso con las versiones modernas como la Reina Valera podemos encontrar remanentes y reliquias del pensamiento politeísta hebreo si las leemos con un ojo escudriñante. Primero, vamos al mismo principio y echamos un vistazo a los relatos de la creación y de la rebelión en los primeros capítulos de Génesis. Entonces dijo Dios, Elohim asterisco barra baja hagamos barra baja asterisco al hombre a barra baja asterisco nuestra asterisco barra baja imagen, conforme a barra baja asterisco nuestra asterisco barra baja semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26 de la madrugada. Sin embargo, contrario a las afirmaciones de la teología judeocristiana tradicional, la erudición bíblica actual revela otra historia. En realidad, el monoteísmo jehovítico fue un invento bastante tardío en la historia del pueblo hebreo y tiene su origen en el siglo VII antes de la era común, según el consenso académico. La religión original de los semitas occidentales, los hebreos incluidos, reconocía una teología politeísta, y la entidad conocida como Yahvé en la religión bíblica posterior era originalmente solo uno de muchos dioses en el panteón antiguo. Por lo tanto, el dios del judaísmo tiene su origen entre las antiguas deidades de las culturas politeístas del Medio Oriente y del Mediterráneo levantino.
Noten el pronombre plural. Y dijo Jehová Dios de Elohim, he aquí el hombre es como asterisco uno de nosotros asterisco, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3 y 22 de la madrugada, aquí vemos que Yahvé o Jehová, el Dios que decide la creación del hombre, habla con el pronombre plural dirigiéndose a otros seres divinos de su especie y luego, en el momento del desafío de la humanidad, el mismo Dios proclama que el hombre es como uno de ellos adquiriendo el conocimiento que anteriormente solo poseían Yahvé y los demás Elohim. Más tarde, en el libro de Salmos encontramos otro vestigio de este panteón creador politeísta cuando el texto relata una escena sobre un concilio divino compuesto por múltiples dioses. Dios está en asterisco la reunión de los dioses, en medio de los dioses asterisco juzga. Salmo 82 en 1 porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre asterisco todos los dioses. Asterisco, Salmo 95 en 3 en estos versículos vemos de modo claro que existe una pluralidad de dioses de la cual Yahvé, el Dios de Israel, es solo uno de muchos. Luego leemos que Yahvé es elevado al nivel de rey del panteón y empieza a reinar sobre los otros dioses. En la cosmovisión de Mainlander, Dios existió en un principio como un todo y como unidad primordial. Es la muerte de ese Dios originario el punto de partida de la historia universal, que en lo físico se caracteriza por la pluralidad y en lo moral por la necesidad del sufrimiento. La historia del universo se encuentra así enmarcada por esas leyes fundamentales. Pero los fragmentos dispersos del Dios primordial desesperan por reunirse nuevamente, para lo cual necesitan destruir la diversidad para resucitarlo. Solo por tal medio podrán reencontrar la unidad originaria, en definitiva, lograr la resurrección del Dios originario. Jorge Luis Borges describe poéticamente la visión de Mainlander en la siguiente cita, asterisco. Pienso en aquel trágico Philip Batts. Sabía que somos fragmentos de un Dios suicidado que en el principio de los tiempos se destruyó, ávido de no ser. La historia universal es la oscura agonía de esos fragmentos, asterisco así, la no existencia sería preferible a la existencia, lo que en la lógica de Mainlander. La muerte es la quietud del espíritu y el alma que en el cuerpo habitan, esperando la eterna y feliz indiferencia de la inexistencia, feliz nada, amor nada, ser nada y más nada. Nada perturba a la nada porque nada es. J.E.S.U.S., un profeta suicida como Philip Mainlander dijo, ¿cómo es eso? Sí, según la misma religión cristiana, el Jesús adorado por un tercio del planeta no tenía reparos en decir que él venía a la tierra a dar la vida, la suya por la humanidad. Pero eso de dar la vida necesita contexto. Dar la vida para destruir el pecado y, según la misma Biblia, hacer inoperante las maquinaciones del diablo. Esta es la llamada misión suicida. Donde, se supone, el resultado de esa misión sería la redención absoluta de la humanidad. Problema. Que ese Jesús, al suicidarse, no cumplió con su misión, sino que los objetos de su misión aún siguen vivos y coleando. Vamos a ver cómo me reaccionan algunos por ahí. Ya sabes que Jesús se ofreció para la paga del pecado de la Iglesia, no de la humanidad. Así el Dios bíblico da el don de la fe a los que arbitrariamente decide salvar y a otros no les da nada para que se jodan cuando puede salvarlos a todos. Así que no cumplió con nada de lo que prometió. La metafísica en mi posición de nihilismo catastrofista peorista tiende a una sumatoria plural entitaria o multiplicidad de multiplicidades en flujos cambiantes de los entes de las cosas en un devenir natural y los cambios y modificaciones cambian el proceder de los entes y de los seres que son composición en unión de los múltiples en la existencia de las sustancias que mueven el mundo para esta ampliación de los seres vivos en cuanto a sus intereses. Voy a derivarlos en 8 vías de la insatisfacción de los causantes y causales. 1 vía, el desconcierto, el devenir natural de causas y efectos en flujos dinámicos de interacción no escindida de causas y efectos. 2 vía, el infinito de los innumerables extensos. 3 vía, la jerarquía de las virtudes desmedidas de lo supuesto bello, bueno, ser, voluntad y virtud en un supuesto dado. 4 vía, interacción y los integrantes. Consta a nuestros sentidos que las cosas interan en conductas y se mueven en flujos cambiantes de interacción con lo que les rodea. 5 vía, el desconocimiento de lo conocido en vínculos con una revelación revelada por interacción de los múltiples indiscernibles. 6 vía, la depravación de los seres en cuanto conocimiento en flujos de desarrollo y actividades de elecciones rotas muertas por la insatisfacción del deseos o anhelos de seres más en un devenir de cambios de los seres y de los entes en cuanto a los múltiples intereses del placer del poder. 7 vía, ser el Dios trascendental no existe, sino que es la propia existencia en sí y el todo de lo que llaman abstractos integrales interdiluidos en sumatoria de un único, en este caso como nihilista catastrofista soy yo el que tiene todo en el de cambios de los demás individuos subordinados y esclavizados a mi posición y voluntad inmutable, impasible, todas las cualidades del ser del Dios trascendental son metafísicamente mías y las hago mías y son mías. 8. La muerte y el no ser más yo. El Dios filosófico completo para el nihilismo es pasar del ser al no ser, dejar de ser implica cambios, no sentir, no sufrir, no entender, no aprender, solo ser en cambio en una desintegración de todo lo que se es en vida hacia el no ser vida, sea así al ser muerte y aún así lo que componía las sustancias que mantienen la vida al cambio de la muerte, siguen vivas y descomponen lo que ya no se es, que sería lo que se es ser vivo a ser muerto y es que el ser no está ahí y no es ahí, nunca ha estado.
Yo la inmanencia la coloco en un conductualismo universal englobando la sumatoria plural de los múltiples interantes universales y la sumatoria de los ideales preestablecidos, los seres que los componen, los componentes y lo acompañado con esa interacción confluida en este sistema de mundo o universo abierto, en una inmanencia conductista interaccional. Esto no quiere decir que el universo o mundo ya esté determinado a un determinismo absoluto, sino que van confluidos por conductas inmanentes del mundo, los fenómenos, los noúmenos, las psiques, los saberes del mundo están y quedan preestablecidos en mundo como un totalizador de sí mismo, así queda como un dinamismo marcado. Con esto quiero decir que nada ni nadie escapa del mundo en cuanto al mundo y lo que lo compone, sea no hay tal trascendencia de lo que se es con lo que se es en el mundo o universo en su sumatoria totalizadora y local universal. Sea así que Dios no puede ser, ni existir fuera de la totalización del mundo, o está dentro del mundo e interactúa dentro del mismo constantemente y con confluencia, sea con fluidez de determinación fijista o es una paja mental del hombre intencional intentado saber sobre el mundo antropomorfizándolo a su conveniencia, deseos o anhelos de vida e intento de que la realidad les marque propósito o conveniencia fluida de deseos personales en relación con el individuo. La segunda opción es más plausible. Dios es una máquina de los deseos o destinos ya muertos en vida y muertos en muerte. Y es que Dios o la transferencia como deseos humanos no sirven para explicar o exponer qué es y por qué es el mundo así. El mundo es indiferente a los deseos y anhelos y solo se puede estudiar el movimiento desde la indiferencia universal, de lo que se piensa que es, a lo que es en realidad. Hay un gran salto y los seres o entes están ahí aún no siendo observados y mezclándose entre sí en un fluir dinámico de procesos cambiantes o con variables múltiples. Talar el árbol para hacer madera, para diluir y mezclar los componentes de la celulosa para hacer papel, para hacer un libro no son accidentes, sino que es un flujo dinámico procesal de cambios entitarios tanto del primer ente y ser en su identidad original como árbol frondoso con un tronco grueso y ancho para hacer papel para el libro. Sea el ser se es cambiando y combinando factores causales en un aspecto y espectro confluido en cambios y convenciones de aleatoriedad conductual de inmanencia de los múltiples incontables o innumerables universales. Conservación de la energía. Es fácil, has estudiado los sistemas conservativos de la energía y los estados degradativos materiales a estadios energético mínimos y su aleatoriedad en cambios. Y la primera ley de la termodinámica. No hace falta un dios, sino hace falta conducta sistémica evolutivo degradativo conservativo energético y se tiene el universo es infinito. En cosmología cuántica si se conserva la energía en mínimos potenciales. Si tenemos un universo cuántico, está determinado por d de t, t igual a si t al at si t, donde el universo en su composición es de energía y materia. La energía permanece invariante dado que cada simetría de la naturaleza está determinada por una conjugada conservativa, derivada como consecuencia al teorema de Noether. De hecho, aún no dependiendo del tiempo se describe por E igual a I piqui L. H. El H del sistema es determinado por una función de ondas y el hamiltoniano está determinado por una integral que no depende del tiempo. En su forma generalizada, la ecuación del hamiltoniano viene dada por I así, at igual a h si, integrando la función no dependiente de t, tenemos que d de t si asterisco si de q igual a si asterisco si at de q más si asterisco at si de q igual a 0. Por lo tanto, se conserva. O sea, invariancia sin restricción de t flecha apuntando hacia la derecha. La energía de un sistema mecanocuántico viene dada por E igual a t más v, el L igual a t q, q menos v q. El principio de Hamilton declara que cualesquiera sistema viene determinado por una función de estado LQ1, Q2, Qn, Q1, Q2. Ken, t donde el lagrangiano no depende explícitamente de t, de manera que t iguala al at igual a 0. Derivando el lagrangiano nos proporciona la energía del sistema A igual a al at igual a KL igual a E igual a CTE, que es conservativa sin dependencia de t. Aplicando la forma diferencial del teorema de Noether, A igual a ducento circunflejo U, obtenemos que E igual a, invariante con respecto t, dada QJ, Q más JT, igual a LQJ, Q más JT más tu flecha apuntando hacia la derecha al at igual a 0, por lo tanto, la invariancia temporal de t implica una constante, llamada h hamiltoniano conservada, de forma que el principio de conservación, derivado de la función escalar del lagrangiano, es conservativo, las magnitudes conservativas permanecen invariantes. La ley de conservación y el teorema de Noether. La ley de conservación de la energía afirma que en cualquier proceso físico, la energía total no aumenta o disminuye, se puede transformar de una forma a otra, donde la energía total permanece invariante a cualquier escala, ya sea cuántica o no. Para el postulado anterior, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma a otras formas. Está expresada matemáticamente de la siguiente forma, delta U igual a Q más W, donde delta U es el cambio de energía interna del sistema, Q es el calor transferido y W es el trabajo realizado. La invariancia de la ley de conservación de la energía está indexada también en el teorema de Noether, el cual postula que, a toda transformación continua de las coordenadas O y los campos que deje invariante la acción en un volumen cuadridimensional, le corresponde una corriente conservada, J cento circunflejo mi en la evolución que cumple de mi J cento circunflejo mi igual a 0. Dicho de otra forma, el teorema dicta que una simetría lleva consigo una cantidad que permanece invariante, se conserva. La ley de la conservación de la energía permanece invariante a niveles cuánticos, tiempos menores a tiempos de Planck, 10 xponent-43s, ya que derivan del teorema de Noether, el cual dicta que las simetrías poseen cantidades conservadoras. ¿Qué estudio de sistemas conservativos? Incluyendo casos degenerados y cosas que menciona en la charla como los hamiltonianos, grupos de simetría, etc.
El primer principio de la termodinámica, lo que dice. Creo que es todo correcto, pero está todo mezclado. Habla de mecánica clásica, pasa a cuántica, luego termodinámica. Mezcla mil temas, aunque están relacionados, cada uno se explica, estudia de forma independiente. Si la pregunta es si el T de Noether es importante, la respuesta es sí porque puso de manifiesto la importancia que tienen las simetrías en física. Lo que yo creo, lo de Noether está muy bien, pero que no hace falta para explicar la conservación de la energía clásicamente. Por un lado está el primer principio de la termodinámica. Por otro, el teorema de las fuerzas vivas Q dice Q el trabajo W en un sistema aislado coincide con la variación de energía cinética EC W igual a EC2 EC1. 1. Si sobre el sistema solo actúan fuerzas conservativas, se cumple también que W igual a EP1 EP2. 2. Donde EP es la energía potencial cuyo gradiente cambiado de signo da la fuerza. Por EJ, en un campo gravitatorio en una dimensión, EP igual a M asterisco G asterisco Z y F igual a dEP de Z igual a M asterisco G igual a peso. Igualando ahora la ecuaciones 1 y 2 se tiene W igual a EC2 EC1 igual a EP1 EP2, por lo que EC2 más EP2 igual a EC1 más EP1 MEC1 igual a MEC2, donde MEC es la energía mecánica total. Entiendo que estás hablando sobre los sistemas conservativos de energía, los estados degradativos de la materia y su aleatoriedad en los cambios, así como la primera ley de la termodinámica. También mencionas el teorema de Noether y la conservación de la energía en cosmología cuántica. En cuanto a los sistemas conservativos de energía, se refiere a aquellos en los que la energía total se mantiene constante. Esto significa que la energía puede transformarse entre diferentes formas, por ejemplo, entre energía cinética y energía potencial, pero la suma total de energía permanece invariable. En estos sistemas, el trabajo realizado sobre el sistema se iguala a la variación de la energía mecánica del sistema. Los estados degradativos de la materia se refieren a los procesos en los que la materia tiende a evolucionar hacia estados de menor energía o mayor desorden. Estos procesos están asociados con la segunda ley de la termodinámica que establece que la entropía de un sistema aislado tiende a aumentar con el tiempo. La entropía es una medida del desorden o la aleatoriedad en un sistema. La primera ley de la termodinámica, también conocida como el principio de conservación de la energía, establece que la energía total de un sistema aislado se mantiene constante. Esto significa que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede transformarse de una forma a otra o transferirse entre diferentes partes del sistema. El teorema de Noether es un importante resultado en física teórica que establece una conexión entre las simetrías de un sistema físico y las leyes de conservación. Según este teorema, cada simetría continua de un sistema físico está asociada con una cantidad conservada. Por ejemplo, la invariancia temporal de un sistema físico está relacionada con la conservación de la energía. En cuanto a la cosmología cuántica, mencionas que la energía se conserva en mínimos potenciales. Sin más contexto, es difícil entender completamente a qué te refieres con eso. La cosmología cuántica es una rama de la física que estudia la aplicación de los principios de la mecánica cuántica a la descripción del universo en su conjunto. Seguir explicando los sistemas degradativos y corrosivos en los estados cuántico-materiales. Los sistemas degradativos y corrosivos en los estados cuánticos de los materiales son fenómenos que se pueden observar a nivel microscópico, donde las propiedades cuánticas de los electrones y átomos juegan un papel importante. En los sistemas cuánticos, los electrones están confinados a niveles de energía discretos alrededor de los átomos. La configuración electrónica determina las propiedades químicas y físicas del material. Cuando un sistema cuántico se encuentra en un estado excitado, los electrones pueden saltar a niveles de energía más altos o moverse a través del material. Estos cambios pueden ser causados por interacciones con otras partículas, cambios en las condiciones ambientales o aplicando campos eléctricos o magnéticos. En el contexto de la degradación y corrosión de los materiales, las interacciones entre los electrones y los átomos vecinos pueden causar cambios en la estructura y composición del material. Por ejemplo, en el caso de la corrosión de metales, los electrones pueden participar en reacciones químicas con el medio ambiente, formando iones y permitiendo la transferencia de cargas eléctricas. Esto puede llevar a la formación de óxidos, sales u otros compuestos indeseables que afectan la integridad y las propiedades del material. A nivel cuántico, los procesos de degradación y corrosión pueden ser influenciados por la naturaleza probabilística y aleatoria de las funciones de onda de los electrones. Los cambios en la distribución de carga electrónica y las interacciones entre los electrones pueden llevar a fluctuaciones en la estructura y composición del material, lo que contribuye a su degradación. Es importante tener en cuenta que los sistemas degradativos y corrosivos en los estados cuánticos de los materiales son fenómenos complejos y están influenciados por una variedad de factores como la composición química, la estructura cristalina, la temperatura, la presión y la presencia de agentes corrosivos. El estudio y la comprensión de estos fenómenos requieren enfoques teóricos y experimentales avanzados en el campo de la química y la física de materiales. Y del sistema degradativo estocástico a la conservación energética en mínimos y la fórmula. El sistema degradativo estocástico se refiere a un sistema en el que la degradación o pérdida de energía ocurre de manera aleatoria o probabilística. En este tipo de sistemas, la energía puede transferirse o disiparse a través de diferentes procesos, como la emisión de radiación, la transferencia de calor o la interacción con partículas vecinas.
En relación a la conservación de energía en mínimos, esto se refiere a la tendencia de un sistema a evolucionar hacia estados de energía mínima o estables. Cuando un sistema alcanza un mínimo de energía, significa que ha alcanzado un equilibrio en el que la energía se ha distribuido de manera óptima y no hay más cambios espontáneos en el sistema. La conservación de energía implica que la energía total del sistema se mantiene constante a lo largo del tiempo, aunque puede transformarse entre diferentes formas de energía, por ejemplo, de energía cinética a energía potencial. En un sistema degradativo estocástico, la conservación de energía se puede describir utilizando la ley de conservación de la energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La fórmula general para la conservación de energía en un sistema degradativo estocástico dependerá de las variables específicas del sistema y de los procesos involucrados. En general, se puede expresar como delta E igual a E barra baja salida, E barra baja entrada, donde delta E representa el cambio en la energía total del sistema, E barra baja salida es la energía que se disipa o se pierde del sistema y E barra baja entrada es la energía que se transfiere o se introduce en el sistema. Es importante tener en cuenta que esta fórmula es una simplificación y que la descripción precisa de los procesos de degradación estocástica y la conservación de energía requeriría un análisis más detallado y específico del sistema en cuestión. Evolución de la energía. La evolución de la energía en un sistema puede variar dependiendo de diversos factores como las interacciones internas y externas, las transformaciones energéticas y las condiciones del entorno. A continuación, se presentan algunas posibles formas de evolución de la energía. Conservación de energía. En un sistema aislado donde no hay intercambio de energía con el entorno, la energía total se conserva. Esto significa que la suma de todas las formas de energía cinética, potencial, térmica, etc. se mantiene constante a lo largo del tiempo. Transferencia de energía. La energía puede transferirse de un objeto o sistema a otro. Por ejemplo, en un sistema mecánico, la energía cinética de un objeto puede transferirse a otro objeto al colisionar. En un sistema eléctrico, la energía eléctrica puede transferirse a través de cables de un punto a otro. Transformación de energía. La energía puede convertirse de una forma a otra. Por ejemplo, la energía cinética de un objeto en movimiento puede convertirse en energía potencial cuando el objeto se eleva en contra de la gravedad. La energía eléctrica puede convertirse en energía lumínica en una bombilla. Disipación de energía. En muchos sistemas parte de la energía se disipa o se convierte en una forma no utilizable, generalmente en forma de calor. Esto ocurre debido a la fricción, la resistencia del aire u otros procesos de transferencia de energía ineficientes. La disipación de energía puede conducir a una disminución global de la energía utilizable en el sistema. Es importante tener en cuenta que la evolución de la energía en un sistema específico depende de las leyes físicas que rigen ese sistema y de las condiciones particulares en las que se encuentra. Además, la conservación de la energía es una ley fundamental en la física que establece que la energía total de un sistema aislado se mantiene constante, aunque puede cambiar de forma o transferirse entre diferentes objetos o sistemas. Evolución de la energía en mecánica cuántica. En la mecánica cuántica, la evolución de la energía está descrita por los estados cuánticos y los operadores hamiltonianos. En lugar de tener una evolución continua de la energía como en la mecánica clásica, en la mecánica cuántica la energía se cuantifica y está asociada con los niveles de energía discretos permitidos por el sistema. La evolución de la energía en mecánica cuántica se describe a través de la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación de onda que determina cómo evoluciona la función de onda de un sistema cuántico en el tiempo. La ecuación de Schrödinger es de la forma h es igual a s, donde h es el operador hamiltoniano, si es la función de onda del sistema y e es el valor propio de energía asociado a ese estado cuántico particular. El operador hamiltoniano representa la energía total del sistema, incluyendo la energía cinética y potencial. La solución de la ecuación de Schrödinger proporciona los posibles estados cuánticos permitidos y sus correspondientes valores propios de energía. Estos valores propios representan los niveles de energía discretos que el sistema cuántico puede tener. Durante la evolución temporal de un sistema cuántico, la función de onda sí puede cambiar y los valores propios de energía e asociados a ella pueden variar. Sin embargo, la energía total del sistema, dada por la suma ponderada de los valores propios de energía correspondientes a cada estado cuántico presente, se mantiene constante. Es importante destacar que en la mecánica cuántica, la energía se considera una cantidad cuantizada y los cambios en los niveles de energía se producen mediante transiciones cuánticas que son cambios discretos entre estados cuánticos permitidos. Así que Dios no existe. Además, confiar en lo que ocurre en una ECM es de dudar demasiado. La mente es engañosa y el cerebro juguetea como puta callada 3 o 5 días después de la muerte clínica, así que es natural que mientras la sangre fluya un poco, hasta la solidificación sanguínea, las neuronas jueguen un poco más de la cuenta hasta la desoxigenación sanguínea que dura 3 o 5 días. El cerebro está bastante comprometido que pueden ocurrir miles de cosas que nos parecen reales. Exacto, a ese es el punto al que quisiera llegar. Es muy difícil hacer un estudio objetivo sobre las ECM, sin embargo, se han podido rastrear eventos del proceso de muerte en roedores y se ha encontrado que posterior al paro cardíaco, muerte clínica, hay un ligero tiempo de actividad residual del cerebro. Es decir, esto significa que aún después de la muerte clínica hay actividad cerebral ínfima, casi indetectable y que solo puede medirse a través de lecturas poco convencionales. Por accidente, un hombre de 84 años se pudo hacer el mismo estudio.
Un hombre con daño cerebral que estaba conectado a varios aparatos se pudo guardar todo el proceso de muerte y sus lecturas, lo que permitió descubrir que tuvo el mismo patrón que el de los roedores en laboratorio, actividad residual después de un paro cardíaco. Esto todavía falta investigarse más, pero debido a la complejidad de los estudios y por cuestiones éticas, poco se puede abordar en humanos hasta que no se encuentren formas ingeniosas para hacerlo. Locos dualistas sustanciales diciendo payasadas como, no es que falte investigar más, es que los cientificistas materialistas y ateístas saben que las ECM son la mejor prueba empírica científica y revisada por pares que se tiene, y que demuestra irrefutablemente la existencia de un alma de substancia distinta a lo físico y por eso los clowns de la ciencia y peligros para la sociedad los minimizan. Son cantinflas pues. Los huecos en el conocimiento solo se rellenan con información, más hipótesis y más modelos explicativos coherentes y en correspondencia con lo que ya sabemos y con la relación propuesta como causa y sus efectos. Todo se estudia. Y nada se deja, arriba el nihilismo catastrofista. El nihilista no cree que el suicidio es la obligación de todos tal como Mailander se suicidó. No, simplemente es una equivalencia existencial, no obligada, el Dios que en el que tú crees tiende hacia un trascendentalismo vital, por eso los que hacen teología trascendental aman el suicidio para obtener vida eterna. Sea no importa esta vida sino la que se obtiene después de morir. Ojalá todo el mundo fuera islámico, a mí me daría igual volver a la Edad Media o a un cristianismo de los primeros siglos, para mí no tiene valor alguno la religión ni la vida per se, así que como Hipatia de Alejandría seré ejecutado indignamente por cristianos asesinos y suicidas del Cristo florado. La cagan bien algunos ateos al no tener un amplio espectro filosófico de ateísmo positivo, pues eso, solo el nihilismo negativo puede en contra de todo y devolver la realidad donde es a su extracto puro material inmanente y su primera sustancia el vacío existencial y su sí mismo autobiográfico destrozado con amor. Yo llevo 12 tipos de nihilismo. Nihilismo cultural, nihilismo religioso, nihilismo ético, nihilismo moral, nihilismo social, nihilismo pesimista, nihilismo peorista, nihilismo catastrofista, nihilismo hacia el saber, nihilismo trascendental, nihilismo inmanetista, nihilismo amoroso, nihilismo contra la pacificidad, nihilismo pasivo, nihilismo agresivo, nihilismo activo, nihilismo hedonista, nihilismo ante la vida o muerte, nihilismo personal, nihilismo positivo, nihilismo negativo, nihilismo emocional, nihilismo sentimental, nihilismo empático. Y demás. Eso es que aún no entendéis el nihilismo, hay demasiados tipos de nihilismo, el mío es de nihilismo es ser inmutable e impasible con lo que les ocurra a las personas, frialdad ante la crueldad, a quien te imaginas que se parecemos los nihilistas. Aunque no lo creáis, nos parecemos mucho al dios filosófico, imaginar lo peligroso que es. Si no os gusta el nihilismo no os puede gustar el dios de los filósofos, con eso los teístas clásicos, neoclásico y de corte clasista tenéis un problemón. Los nihilistas negativos parecen parecerse al dios filosófico o dios de los filósofos en que ambos son capaces de generar poder e influencia a través de su negatividad. Ambos son capaces de destruir cosas y personas, incluso a sí mismos, sin importar el costo. Ambos son igualmente imparables y carecen de sentido o sentimientos hacia sí mismos o a los demás. El Marqués de Sade vio atroz y monstruosa que es la vida, es una tortura y placer en el sexo, destrozando la otredad personal y de las personas a través de sus creencias y convicciones. Es más cruel Carlo Michelstaedter con el subproductuabilidad de la ciencia en cuanto a la vida, Emil Cioran va a por el ente y el ser. Y todos los nihilistas en conjunto hacemos el dios filosófico completo. Philip Mailander consiguió el dios filosófico completo a través del suicidio completo. Muchos cristianos se cagan en la primera ley de termodinámica y en los estadios de conservación de la energía, en el teorema de Noether, en el Big Bang, en indeterminación de Heisenberg, teoría del caos, los infinitos, la abiogénesis, la síntesis evolutiva moderna, naturalismo ontológico, ciencias, matemáticas, ateísmo, nihilismo negativo, filosofía de las ciencias, neurociencias y más. ¿En que no se cagan estos mindundis creyentes? Se les rompe el juguete de la vida en una eternidad de adoración a un diosito. Sí, pero entonces si nos precipitamos inexorablemente hacia la nada porque el hombre vive para negar su propia muerte. Si la perspectiva mainlanderiana dicta que el no ser es un deseo intrínseco de todos los entes dotados de un ser. Me parece que ante la perspectiva de Mainlander esta entra en contraposición y contradicción al instinto de conservación de todos los animales. Pero es que aunque se tomaran en consideración tales dinámicas de degradación paulatina del ser, eso no responde a porque vivimos para negar la muerte, si es un deseo innato de nuestro ser consciente de su finitud. Dar la vida eterna para eventualmente desear por voluntad propia la muerte. Esto es muy interesante si ponemos tal conclusión de la utopía mainlanderiana en el contexto de la promesa de vida eterna dada por el cristianismo. A quien Diosito decidiría dar vida eterna terminaría optando X la libertad del suicidio ante una existencia de perpetua falta de cambio y enquilosamiento del ser. El deseo de inmortalidad desembocaría antes o después en un deseo innato a morir. La vida en tanto inmanencia es cambio, la vida en tanto trascendencia es lo contrario, y esto lleva a desear la muerte para la consumación y reafirmación de la libertad y voluntad individual. El nihilismo es más complicado que eso, pero nada que ver con cuestionamientos de carácter trascendentalista. La solución para ustedes es suicidarse, si trascienden bravo. Si no trascienden no hay problema y se agota la pregunta existencial. El suicidio en el nihilismo no es una opción, es una equivalencia existencial hacia lo que llaman Dios filosófico, no existe sino que es la propia existencia. Y aún así yo imaginándome mis muertes, cómo pueden suceder, el dolor, sufrimiento de existir y envejecer para ser un parásito arrugado con dolores y achaques. En eso tienes razón.
El color de piel o la religión pedófila que tengan o las personas que han asesinado y excusas que pongan, me da igual, si es un negro marrón de mierda vudú africano, o un pollo pálido blancucho católico, o un café con leche descafeinado cortado evangélico o un amarillo destilado budista, me la chupan todos por igual. Odio a todos de igual manera. Los ateos son tibios, duele más el nihilismo jode y suicida a todo el antropomorfismo y antropocentrismo gilipollas por feteístico o deístico. Deseos y anhelos mamarrachos del hombre antropomorfizando toda la naturaleza. Contra el deísmo. Mecánica cuántica cuasipartículas cuando están a punto de descomponerse son capaces de reorganizarse y renacer en un ciclo que puede repetirse de manera infinita. No, los cristianos son suicidas sin saberlo por sus delirios de trascendencia incumplida, deseos y anhelos incumplidos. El nihilismo catastrofista peorista es una de las mejores opciones filosóficas que hay. El nihilismo es tan extenso como lo es el teísmo, pero nada que ver con el teísmo. Yo no voy ni estoy aquí para respetar a las personas o creencias personales y a quien le duela que se joda, yo estoy aquí para impartir realidad y lo real es que nada trasciende al materialismo expandido o extendido o a lo natural ontico-ontológico, por eso soy nihilista catastrofista peorista. El antropocentrismo, teístas y deístas son inválidos y no sirve más que para decir nada. El propósito de ganar dinero es crear una vida mejor en una vida limitada por la muerte, sin importar cuál sea el final de la vida. La vida es corta, podemos crear en ella horrorosos recuerdos y experiencias traumáticas que también forman parte de la vida. Aunque la vida es limitada, existen oportunidades para crear experiencias significativas del sufrimiento y formas de impactar a los demás, incluso frente a las dificultades. Ganar dinero puede brindarle más opciones de estrés y oportunidades para experimentar la muerte súbita más rápido, así como también ayudar a esclavizar a otros o perseguir cosas que le parezcan significativas. El significado de la vida es individual y puede incluir sentir alegría, aprender, crecer, ayudar a los demás o dejar un legado de deudas. La vida es limitada, aún podemos crear nuestro propio valor de muerte y significado del sufrimiento durante nuestra vida hacia la inexistencia. Todos morirán, si tienes dinero, estarás bien, eso es una mentira piadosa. Comprenda cómo se sienten las personas, que hay momentos en la vida en los que hay dificultades y desafíos, pero también hay oportunidades para encontrar apoyo y ayuda, mejorar la situación o buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Independientemente de la situación, perseverar y buscar apoyo puede ayudarle a no encontrar ni un significado y ni un propósito, y una peor calidad de vida. Si una persona siente la necesidad de hablar con alguien, recomiendo comunicarse con familiares, amigos o un psicólogo profesional para compartir sus sentimientos y confusión. Pueden proporcionar apoyo y orientación para que después se suicide. El amor no importa. El amor es uno de los elementos menos importantes en las relaciones. Una conexión emocional es puro dolor y sufrimiento profundo con la persona inadecuada puede traer despecho y celos. Elegir la pareja adecuada aumenta la probabilidad de apoyo mutuo que no sirve para nada y comprensión ante los desafíos de la vida que es nula. Sin embargo, el amor también requiere esfuerzo y sacrificio para mantener una relación sana. La clave para construir y mantener una relación es la comunicación, el respeto mutuo y trabajar juntos para crear una conexión fuerte y satisfactoria. Si amas el dinero y no tienes vida. El dinero juega un papel importante en la vida moderna y es una porquería, ya que proporciona necesidades básicas, seguridad y menor opciones de vida y mucho estrés. Sin embargo, la vida no se trata solo de ganar dinero, también se trata de perder y matar las emociones, relaciones, autosatisfacción y felicidad. Para la mayoría de las personas, la clave es equilibrar el dinero con otras necesidades y deseos en la vida. Está bien buscar riqueza, pero recuerda no descuidar a tu familia, tus amistades, tu salud y tu satisfacción interior. A veces, la verdadera felicidad no depende solo de la riqueza, sino que se construye sobre experiencias de vida más ricas. ¿De qué sirve ganar dinero si las personas son condenadas a muerte desde que nacen? La vida es una mentira que una persona se dice a sí misma para sobrevivir. Al final el dinero no te ayuda a vivir bien ni mal. Solo son papel de cambio. Mejor morir ya. Y es que desde que estás en el estado embrional, cigotal o fetal, estás para morir, están los abortos espontáneos y existes para morir. Darle un propio propósito a la vida no significa que tenga algún sentido o propósito universal y no afectan al mundo. Tú mismo te creas tus limitantes, estudia para aprender, vuélvelo a estudiar, amplia, no simplifiques las cosas. El destino humano es como una araña tejiendo una tela para la araña, andar por la tela es fácil para la mosca, es el caos de la nada, no vio el hilo y se la pegó y la araña la succionó a la nada. La mosca es el destino humano en base a las creencias religiosas, son enredadas y sin futuro preestablecido, o sea, son creencias muertas. La mosca muere al igual que las creencias religiosas trascendentalistas, teístas, deístas y dualistas esenciales y sustanciales murieron desde que la fe es fe. ¿Y qué es la fe? Son creencias que no tienen sustento científico, académico o evidencia de que sea así, y si algo es estudiable, los teólogos clásicos, neoclásicos y clasistas mueven sus fes ciegas que han dicho que tienen que creer sin evidencias de ningún tipo, solo tradición y filosofía metafísica. Lo bueno es que no hay una sola metafísica filosófica actual ni anteriormente. Los teístas y deístas creen que las metafísicas válidas son Aristóteles, el padre de la metafísica, San Anselmo, San Cipriano, San Agustín y Santo Tomás de Aquino y todo lo escolástica que quieras, pero se equivocan en todo. Aristóteles hizo una gran contribución con sus saberes metafísicos, pero los teístas o tomistas han hecho mierda de Aristóteles. Actualmente el nihilismo catastrofista metafísico es la mejor opción personal y mundial.
Este dicho en chino lo dice todo. Bi su yon kun zai son lian lai tiambu de ren lei su kong fensi. Big su yon kun sai son lian lai tiambu de ren lei su kong fenaxi, que significa, los huecos del vacío humano que deben ser llenados con el peso de la existencia. Es gracioso este dicho chino, pero tiene lógica razonable. La vida es la nada que el humano desea y anhela. El humano desea morir para no sufrir más, creyendo que hay algo más que el cuerpo putrefacto, y se encuentran con el cuerpo putrefacto y su vida única desperdiciada. Hay dos dichos en la India que también me gustan porque es el reflejo del humano: Satyaki Koja, Yajava Asabase Bari Juzi Bata Hai Jokoyapane Apase Kajata Hai. La búsqueda de la verdad es la mentira más grande que alguien se dice a sí mismo. Satyaki Koja Karana Manabata Kelai Mahatmapurna Hai Parantukai Baraloga Apane Apase Juta Bolakara Atmamicia Kara Sakate Haim. Buscar la verdad es importante para la humanidad, pero muchas veces las personas pueden autoengañarse mintiéndose a sí mismas. Hemos evolucionado para sufrir la vida y involucionar. Homo habilis, homo ergaster, homo erectus, homo heidelbergensis, homo floresiensis, homo naledi, homo luzonensis, homo longi, homo antecesor, homo neandertalensis, homo sapiens, sapiens, homo stultis credentibus retardatur insius y rumatus lactantem podex. Vamos a involucionando, qué ilusión.